Sean bienvenidos a este video donde hablaremos de la paridad del poder adquisitivo de México, basados en el texto Análisis de la paridad poder de compra e evidencia empírica entre México y Estados Unidos, de los autores Mario Gómez Aguirre y José Rodríguez Chávez, presentado a ustedes por Iris Lemus, Dayana Mariscal, Yuselis Mercado, Jennifer Miranda y quien les habla, Carlos Méndez, estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Atlántico. A manera introductoria, hablaremos sobre lo que se basa este texto y es analizar el cumplimiento de la paridad del poder adquisitivo, PPP por sus siglas en inglés, entre México y Estados Unidos, así como la relación de causalidad entre los precios relativos y el tipo de cambio con y sin cambios estructurales, para así poder comprender el cumplimiento de la PPP. Utilizamos el método econométrico de raíz unitaria. Para esto, expondremos de manera breve los siguientes temas. Primero, la definición de la PPP. Segundo, la biografía empírica más relevante del tema. Tercero, la interpretación del método econométrico de raíz unitaria. Cuarto, el estudio del modelo para el caso de México y Estados Unidos. Y por último, las conclusiones. Para este estudio, los autores utilizaron los siguientes datos que fueron tomados del International Financial Statistics del Fondo Monetario Internacional, donde se evaluaron 53 años comprendidos desde el periodo de 1957 a 2010, tomando como referencia el IPC de cada país. Y estos datos nos representan el índice de precios del consumidor de México y Estados Unidos. Para empezar con el concepto de paridad de poder adquisitivo, decimos que la paridad del poder adquisitivo es una aproximación teórica con muchos antecedentes históricos, que a partir del siglo XX y gracias a los planteamientos de Gustav Kaisel en 1918, fue adoptado como un modelo de referencia general para medir la capacidad de compra de la moneda de un país con respecto a otra moneda. Esto con el fin de establecer las diferencias relativas en torno al poder de adquisición de bienes o servicios, así también como el intercambio entre agentes de dos o más economías. Este indicador tiene una particular utilidad para el análisis, ya que nos permite tener comparabilidad entre el Producto Interno Bruto de diferentes países, pues orienta la medición del PIB precisamente a una unidad monetaria común y así se puede estandarizar el valor de su producto per cápita para evaluar en qué medida realmente una economía se beneficia de su dinámica productiva. En cuanto se establecen capacidades de compras equivalentes de diferentes países y así determinar una cesta de bienes y servicios. La paridad de poder adquisitivo tiene dos aspectos importantes que son la paridad de poder adquisitivo absoluto y la paridad de poder adquisitivo relativo. En la primera hacemos referencia a un nivel absoluto de precios de un país y viene expresado en unidades monetarias del exterior por una unidad monetaria del país en estudio. Y la paridad de poder adquisitivo relativa se refiere a la variación de los niveles de precios y no a su nivel absoluto. Así que son las variaciones a través de los números de índices de un precio base que se selecciona para realizar el estudio. En cuanto a la evidencia empírica, el estudio de la paridad de poder adquisitivo ha sido analizado por muchísimos autores a lo largo de la historia y estos han ido avanzando en la mejora de la teoría. ¿En qué sentido? En que los primeros investigadores no tenían en cuenta los cambios estructurales de los países en las pruebas econométricas que se realizaban.
Entonces los estudios no están dando resultados 100% confiables, por lo que se ha hecho necesario realizar el análisis de las pruebas con cambios estructurales para así obtener mejoras en la especificación de los modelos y por tanto obviamente en los resultados. Para este estudio en particular se realizó las pruebas de raíz unitaria de México y se utilizaron los siguientes tests de Dickey-Fuller y Dickey-Fuller aumentado. El PP de 1988, el KPSS de 1992, el LS, LM, TQPP-C de 2006 y el HL de 1993. Hola, mi nombre es Dayana Mariscal y continuando analizaremos los modelos econométricos, pruebas de raíz unitaria sin y configuradas. Primero que todo, una prueba de raíz unitaria es una característica de los procesos que evolucionan a través del tiempo, que pueden causar problemas e inferencia estadística en modelos de series de tiempo. Digamos que es por esta razón que se tomaron esta cantidad de años para revisar mejor la trascendencia que estos han tenido. Nos encontramos con diferentes tests, entre ellos el de FA, la PP y la KPSS. En cuanto a los dos primeros, tenemos que sus pruebas de hipótesis nula existirá una raíz unitaria, pero que no tendrá estacionalidad y por tanto no se comprueba la PPA. En cuanto a la hipótesis alternativa, tendremos que no existirá raíz unitaria, pero sí habrá estacionalidad y se aprueba la PPA. Para el caso de la KPSS, va a ser lo contrario que las dos primeras. Observemos que en la hipótesis alternativa es como si fuera la hipótesis nula en las dos anteriores. Podríamos decir que estas son inversas. Estoy preguntando por qué o para qué se utiliza este modelo. Bueno, este modelo se utiliza porque en economía se debate si algunas variables económicas, como la producción, tienen raíz unitaria o si son de tendencia estacionaria. ¿Cómo así? O sea, si dicha variable tiene perturbaciones, debemos observar si retoma nuevamente a su nivel de equilibrio o tendencia o si al contrario, este toma un camino distinto a este. Para verlo de una mejor forma, observemos la gráfica. El diagrama representa un ejemplo de una potencial raíz unitaria. La línea punteada es la línea de tendencia por donde debería estar la variable macroeconómica a analizar. La línea roja representa una caída observada de esta variable. La verde muestra el camino de la recuperación si la serie tiene una raíz unitaria. La azul muestra la recuperación si no hay raíz unitaria. Y la serie es estacionaria en tendencia. La línea azul vuelve a cumplir y seguir la línea de tendencia de puntos, como logramos verlo. Mientras la línea verde se mantiene permanentemente por debajo de la tendencia. Es por esto que podríamos decir que la línea azul no tiene raíz unitaria, ya que volvió a su punto de equilibrio. Ahora bien, los cambios estructurales tienen un grado de importancia muy alta en la realización de estas pruebas, debido a que se refiere directamente a un cambio en la estructura notable que afecta a una economía en el largo plazo. Cuando no se tienen en cuenta dichos cambios, se pueden llegar a conclusiones erróneas en relación a la aceptación o rechazo de la hipótesis nula de raíz unitaria. Por consiguiente, es necesario analizar pruebas que incorporen cambios estructurales para mejorar la especificación del modelo y, por lo tanto, dichos resultados. Hola, quien les habla es Jennifer Miranda. A continuación estudiaremos los resultados de las pruebas para el caso de México y Estados Unidos. Como ya se mencionó en las primeras secciones, las pruebas de raíz unitaria pueden utilizarse para analizar el cumplimiento de la paridad del poder adquisitivo. Para ello, se inicia con el estudio del tipo de cambio real entre México y Estados Unidos, con una periodicidad anual y trimestral. Aquí se analizan las variaciones del tipo de cambio real
del peso mexicano respecto al dólar estadounidense para los dos casos, analizando pues todo el periodo de prueba comprendido desde 1957 hasta el 2010. Como se puede observar, es una serie que muestra fuertes altibajos tanto en el análisis anual como en el análisis trimestral, lo que indica una posible presencia de cambios estructurales alrededor de los periodos de crisis, que básicamente pues serían los puntos, los picos que encontramos acá. Esto nos muestra que en términos de la teoría de la paridad del poder adquisitivo, ninguna de las dos gráficas presenta una tendencia clara que pudiera indicar que el tipo de cambio real tiende o no a regresar a su media de equilibrio en el largo plazo, como nos lo estuvo explicando la compañera anterior. Entonces, para saber si el tipo de cambio real entre México y Estados Unidos cumple con la teoría de la PPC, se estudia el modelo de raíz unitaria, por lo que se analiza los resultados de la prueba primero sin cambios estructurales. Entonces, estos resultados que encontramos acá se obtuvieron del programa IBIUS bajo una significancia del 1, del 5 y del 10%, con unas variables en nivel en periodo trimestral y anual. Estos parámetros determinísticos, en los parámetros determinísticos encontramos las constantes que no varían en el tiempo y los constantes la constante determinística que tienden a aumentar entre periodos. Estas pruebas, pues básicamente son unos test que nos ayudan a analizar si una serie de tiempo dada es estacionaria o no lo es. Entonces, analizando un poquito ya los resultados, podemos concluir que para las dos primeras pruebas, que son de FA y PP, se rechaza la hipótesis nula a favor de la alternativa, que nos dice que la serie es estacionaria, pero la raíz unitaria, pero no tiene raíz unitaria, por lo que se aprueba la PPA. En cuanto a la última prueba, que es la KPSS, también tenemos que se rechaza la hipótesis nula a favor de la alternativa, pero en este caso, a diferencia de las dos primeras, no, la serie no es estacionaria y sí existe raíz unitaria, por lo que no se aprueba la PPA. Como podemos observar, estos dos resultados son contradictorios y no concluyentes. Entonces, para mejorar la especificación y obviamente los resultados, se realiza una nueva prueba de hipótesis, pero en este caso sí se incluyen cambios estructurales. Para este estudio, analizamos el cumplimiento de la TQPPC con la prueba LS, con un nivel de significancia del 1%, con el fin de indicar si el tipo de cambio real es estacionario en tendencia después de permitir los cambios estructurales. Entonces, analizando ya los resultados, podemos identificar que para todo el periodo de estudio, tanto el trimestral como el anual, se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria a favor de la alternativa estacionaria en tendencia con dos cambios estructurales en el intercepto, lo que nos indica que la TQPPC no es rechazada por los datos durante el periodo de estudio. Pero, ¿qué nos dice esto en términos macroeconómicos? Que ambos mercados, tanto el de México como el de Estados Unidos, están integrados, ya que los precios de los dos países están fuertemente relacionados y existe una tasa de convergencia de precios en el largo plazo, de tal manera que las fluctuaciones en el tipo de cambio están fuertemente determinadas por la diferencia de cambios en los precios relativos. Buenas, les habla Iris Lemus. Y pues, como ya se ha mencionado, los cambios estructurales son necesarios para el análisis de la paridad del poder de compra. Así que veremos cuáles fueron esos cambios estructurales incorporados en México. Se dice que a mediados de los años 80, después de 4 décadas del modelo de sustitución de importaciones y un evidente agotamiento de este, México instrumentó una serie de reformas estructurales que consistieron en la apertura del mercado a la competencia, la inversión externa, la privatización de las empresas públicas, la desregulación del mercado interno y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Todo ello con el fin de aumentar la eficiencia económica. Cabe recalcar que este país en los primeros años del periodo que se están analizando estableció un sistema de paridad fija que se hizo insostenible por el creciente déficit desfavorable de la cuenta corriente.
Dicha situación dio lugar a una exagerada dependencia externa en los aspectos comerciales, tecnológicos y financieros, lo que resultó en una fuerte descapitalización del país. Otra de sus consecuencias fueron una sobrevaluación del tipo de cambio que tornó difícil pues, la competencia en el mercado internacional, también una alta inflación y una reducción de la actividad económica. Posteriormente, México optó por tener un sistema de explotación controlada que hacia finales del periodo presentó un mayor nivel de inflación interna con respecto a la externa. Se dice que tuvo una dependencia económica de los ingresos petroleros y también la caída de los precios energéticos. Esto afectó pues negativamente las expectativas sobre el tipo de cambio, trayendo como consecuencia la fuga de capitales, el drenaje de las reservas internacionales y una macro devaluación de la moneda. Para buscar, digamos que soluciones y contrarrestar estos efectos, las autoridades financieras toman diversas medidas para controlar las operaciones en el mercado cambiario. Para ello utilizaron la política del tipo de cambio como ancla inflacionaria, lo que reflejó una fuerte disminución de los niveles de inflación en los últimos años del periodo. Otras medidas fueron la iniciación del mercado de la inversión extranjera de cartera, la reforma de la ley de mercado de valores, el cual pues buscaba intensificar la interconexión del sistema bursátil, y también hubo la apertura del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el cual pues profundizó la liberación comercial y del capital, ampliando las transferencias de recursos hacia el territorio. Sin embargo, se dice que al final del periodo de 1994, se generaron ciertas condiciones que provocaron una fuerte inestabilidad en los mercados y ataques especulativos a las reservas internacionales del Banco de México, razón por la cual la Comisión de Cambios decidió aplicar un régimen de libre flotación, donde el tipo de cambio se determina libremente en el mercado por la oferta y la demanda de divisas. Hola, muy buenos días. Les habla Yuselis Mercado. Siguiendo con los resultados de las pruebas para el caso de México y Estados Unidos, teniendo claro ya que se da el cumplimiento de la paridad del poder adquisitivo, procederemos a explicar la convergencia de precios entre México y Estados Unidos. Esto lo haremos teniendo en cuenta la vida media. Cabe resaltar que pues la vida media es esa medida del tiempo que toma una desviación de cualquiera de las tres versiones de la PPC en disiparse. ¿Cómo así? Básicamente lo que vamos a mirar o lo hacemos con el fin de determinar que si el resultado de la vida media de los dos países es muy pequeño o muy grande, se demostrará un alto o bajo nivel de integración respectivamente, por lo que un cambio en el nivel de precio de un país se verá o no reflejado en el otro. Esta vida media la vamos a representar por H multiplicado por P gorrito. En pantalla vemos los resultados de la vida media sin cambios estructurales. Estos resultados son arrojados por el programa IBIUS. Cabe resaltar que pues, vamos a tener en cuenta los test DF o DFA. En estos resultados de la vida media, podemos concluir lo siguiente. En este cuadro o en estos resultados tenemos la vida media para el periodo de estudio que estamos realizando con datos trimestrales y anuales, alrededor de 7 trimestres, con y sin tendencia. Una tasa razonable, de acuerdo a la teoría, nos dice que si la vida media es pequeña, mayor será la integración entre los dos países. Por lo tanto, se esperaría una convergencia de la PPC. Básicamente lo que nos quiere decir esto es que va a regresar nuevamente a su tendencia. Sin embargo, si queremos mejorar la especificación y los resultados, se realiza una nueva prueba de vida media, en donde acá vamos a tener, sí, en cuenta esos cambios estructurales. Nuevamente vemos los resultados que estamos arrojando. Acá cabe resaltar que pues, estamos teniendo en cuenta el test LS. De este cuadro podemos concluir que las variaciones en el tipo de cambio están determinadas por los cambios en las diferencias de precios entre estos dos países. Las perturbaciones del tipo de cambio real tienen una vida media relativamente corta. Es decir, que al incorporar estos dos cambios estructurales, lo que nos refleja son esos altos niveles de comercio y de integración de ambos mercados. Los resultados también nos pueden indicar
que una vez incluidos esos cambios estructurales, la vida media es mucho más corta que cuando no se toman en cuenta. Por otro lado, también podemos encontrar unos resultados más robustos. ¿Cómo así? Para esto vamos a tener en cuenta o analizamos la causalidad del tipo de cambio y los precios relativos, debido a la existencia del debate que hay o existe entre estas dos variables. Y esto básicamente lo hacemos con unas hipótesis. Tenemos estas dos hipótesis que vemos en pantalla. Por un lado tenemos que si los precios causan el tipo de cambio, la política económica debería de realizar acciones encaminadas a estabilizar los precios internos. Y por el otro lado tenemos que si el tipo de cambio causa a los precios relativos, las acciones del gobierno estarían encaminadas a estabilizar el tipo de cambio. Y ambas variables en el caso de causalidad bidireccional. Para realizar este análisis utilizamos dos nuevas pruebas o dos nuevos tests, los cuales son Granger y Toda y Yamamoto. Este análisis lo vamos a realizar teniendo en cuenta un nivel de significancia del 1% para ambos casos. Entonces, de los resultados obtenidos, podemos concluir que en el caso de México, la causalidad va en un solo sentido. ¿Cómo así? Es decir, que el tipo de cambio sigue a los precios relativos. Entonces, teniendo esto claro, podemos afirmar que lo que aprueba es la hipótesis de que los precios causan el tipo de cambio. Es decir, que la política económica debería de realizar acciones encaminadas a estabilizar los precios relativos y el tipo de cambio. Bueno, con esto damos por finalizado nuestra socialización, no sin antes dar una pequeña conclusión del recorrido de nuestra explicación. Mis compañeros y mi persona tratamos de analizar cómo se da ese cumplimiento de la paridad del poder adquisitivo entre los dos países que tomamos de estudio, México y Estados Unidos. De igual forma, explicamos la relación de causalidad que hay entre esos precios relativos y el tipo de cambio, teniendo en cuenta los cambios y sin cambios estructurales. Además, mis compañeros mostraron cómo se da ese cumplimiento de la PPC utilizando un modelo econométrico, el cual fue el de la prueba de raíz unitaria. Entonces, en el recorrido de nuestra socialización, de nuestra explicación, podemos afirmar que realmente sí es importante determinar el tipo de cambio a través de la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Esto bajo las pruebas y los test que fueron explicados anteriormente. Esto se hizo con el fin de conocer las fluctuaciones de los precios de un país considerado respecto a sus socios comerciales, teniendo en cuenta los posibles cambios estructurales que sufren las economías de estos países. Bueno, esto fue todo. Esperamos que les haya gustado, no siendo otro el motivo. Agradecemos la atención prestada. Bye, bye.